Y me conecto acá. Se conecta la cosa. Y la tengo abierta en 2 lugares. Porque me es más cómodo para... De acá yo puedo ver, si no me quedo con la pantalla siempre así torcido. Me parece más cómodo. Lo único que tengo que hacer con mucho cuidado es el manejo de los micrófonos. Les te muestro. Porque si yo hago esto, por ejemplo, tengo eco. Pero si a esto le agrego mi micrófono, acoplo. Muy bueno. No, hay que tener como mucho cuidado con el micrófono. Nada más. Más de una vez. Hoy a la mañana que los chicos estaban medio dispersos, directamente acoplé el micrófono y les hice... Que allá encima sale el sonido de acá arriba, entonces les pegó un ruido blanco del micrófono y... Claro, entendieron que tenían que dejar de pelotudear. Claro, le tiro ahí un micrófono para acople y salimos. No, pero igual acá se portan bien, no me puedo quejar. No me puedo quejar. Bien, vamos con la multiplicación viral. Sí. ¿Cómo la identificación esto? Métodos serológicos y métodos moleculares, que son las que vimos antes. Esto lo vimos, las técnicas las vimos con la parte de taxonomía. O sea, son las mismas técnicas que vimos en taxonomía. ¿Sí? Igual, si les queda alguna duda o de alguna técnica quieren alguna duda, es más, en la parte de taxonomía, en el PowerPoint, hay videos anclados para ver las técnicas en particular. ¿Sí? PCR directo, indirecto, Western blot, tiene un video de cada cosa para verlo a nivel microbiológico. ¿Sí? Que me parece más útil que por ahí verlo en su totalidad acá, pero insisto, si lo necesitan ver, me lo preguntan y en la clase que viene lo resolvemos. ¿Sí? Bien, ¿la clase que viene cuándo es? El sábado. El sábado. No se olviden, todos despiertos a las 9 de la mañana, desayunados, vestidos acorde para una clase, nada de pijama. ¿Sí? La estructura para arriba. Lo que se vea, el resto no me interesa lo que hagas. No me voy a meter en eso. Ya bastante difícil levantarse un sábado a las 9. Bueno, vamos con los componentes genéticos de los virus. Para que un virus se reproduzca, tenemos que reproducir primero, por un lado, las proteínas de la cápside, las enzimas usadas en el ciclo viral. Muchos virus tienen enzimas incluidas dentro de la cápside. ¿Sí? Así, por ejemplo, si buscan el virus de la gripe, es uno de los conocidos que, de hecho, las cepas de los virus de la gripe muchas veces se identifican por las enzimas asociadas. ¿Sí? Y casi todas las enzimas virales lo que van a hacer es ocuparse o de la replicación o del procesamiento del ácido nucleico. ¿Sí? Insisto con la lógica esta de que para que un virus se multiplique, no solo alcanza con que el ADN o el ARN esté dentro de las organelas celulares, sino que además las organelas celulares tienen que ser capturadas por el ADN o ARN viral. ¿Sí? Bien. Los ribosomas, los ARN de transferencia y los ARN mensajeros, todos los sistemas de producción de energía siempre son de la célula huésped. ¿Sí? Huésped. De la célula parasitada. ¿Sí? A mí el término huésped para las células virales no me gusta, pero... Es hospedador. Y
Depende cuál sea el virus. Vamos a ver que los virus sin envoltura no tienen habitualmente enzimas, pero los virus más grandes pueden tener alguna que otra enzima que le da alguna ventaja al virus para ingresar a la célula. Por ejemplo, una hialuronidasa que permite la ruptura del ácido hialurónico que rodea la matriz extracelular y de esa forma se facilita el traspaso del material viral. ¿Sí? Bien. Si miramos a nivel de bacteriófagos, vamos a encontrar que hay dos tipos de sistemas de reproducción viral que son lo que denominamos ciclo lítico y ciclo lisogénico. Cada uno de mucha importancia por las implicancias que tiene. Bien, en todos los casos, el ciclo lítico va a requerir la adsorción. Fíjense que dice AD, adsorción, se adhiere el virus a la célula hospedadora. Luego, el ADN viral va a ingresar, va a penetrar a la célula huésped o hospedadora. Esa célula hospedadora va a comenzar con la biosíntesis de los componentes virales, que luego van a madurar para ensamblarse y formar nuevos virus adentro de la célula hospedadora. Y cuando se acumulen suficiente cantidad de viriones adentro de la célula hospedadora, se va a romper la célula hospedadora y se van a liberar estos viriones. ¿Está claro? La lesión siempre viral va a estar relacionada a la ruptura celular. ¿Sí? Este tipo, sobre todo lo que es un ciclo lítico. Bien. En realidad no, las mutaciones se van a dar un cachito antes, pero son más importantes. Ahora vamos a ver otro ciclo y es más importante esto. Observen acá en pantalla. Ven acá la célula, la bacteria, y veo el virus acá arriba. Podría señalar con algo que señale, ¿no? Sí. ¿Ven ahí el virus? Sí. Y el receptor para el virus de la célula huésped. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que se absorbe el virus a la célula huésped. ¿Está claro? Bien. ¿Por qué? Dos condiciones. Una es la afinidad y la otra es la estructura estérica, la forma. Tenemos que tener una forma complementaria y una estructura química complementaria. Donde tengo una parte polar, tengo que tener una parte polar del otro lado. Donde tengo una parte no polar, una parte no polar. Donde tengo una carga positiva, una carga negativa. O sea, acá tienen que ocurrir el mismo tipo de interacciones que ocurren, por ejemplo, entre un sustrato y una enzima. ¿Sí? Y también se tiene que dar la forma. Si no tienen una forma que ensamble, no va a ocurrir. Luego, ¿qué ocurre? No sé si lo ven ahí. El ácido nucleico penetra en la célula hospedadora. ¿Está claro? Esto en los animales ocurre con todo el virión completo. No es que entra solo el ácido nucleico, entra el virión. ¿Está? Bien. Siguiente paso. Se empiezan a sintetizar los componentes víricos dentro de la célula hospedadora. ¿Sí? Primero, para que esto ocurra, tenemos la célula, el ADN viral tiene que tomar el control de la transcripción y la síntesis de ARN mensajero, de ARN de transferencia, y todo lo que es la síntesis de energía para poder llevar a cabo estos procesos. ¿Sí? La célula cambia bastante los procesos e inclusive
En animales se nota por los cambios que aparecen en las superficies de las células infectadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué se replica? Primero las enzimas víricas específicas, luego el ácido nucleico vírico y por último las subunidades estructurales de la cápside. ¿Sí? Bien, el paso siguiente, ¿cuál es? Todas estas subunidades se van a agrupar dando lugar a el ensamble de los virus. ¿Sí? ¿Están? Y por último, las partículas virales, cuando se acumulan lo suficiente, se rompen y salen. ¿Sí? Y se libera el virión maduro. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien. Si yo miro la carga viral en un paciente a lo largo de los días, voy a observar una estructura de cantidad de viriones en sangre o en el sistema de cultivo que quiero usar. Vamos a ver este modelo que se observa acá. Yo le inyecto una determinada cantidad de viriones. ¿Está claro? ¿Y qué ocurre? Al cabo de un tiempo, ¿qué pasa? Empiezan a bajar. Esto se conoce como periodo de eclipse. La pregunta es ¿por qué baja? Porque están metiéndose en la célula. En realidad, no los puedo contar porque están en la parte intracelular y además no están enteros. ¿Está claro? ¿Se entendió? A esto le tengo que sumar que una vez que el virión adquirió el metabolismo celular, empieza a reproducirse y empieza a aumentar la carga de viriones. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de virus? Crece. ¿Se entiende? Y cuando se alcanza una determinada cantidad, bueno, salen más virus y rompen otras células y se van acomodando a la ruptura celular que van generando. ¿Está claro? A todo esto la célula no se, o sea, ya perdió La toda célula funcionalidad, no viral tiene, pierde funcionalidad directa. no tiene metabolismo, nada. O sea, No. Y luego se rompe, con lo cual desaparece la célula. sí, eso es. ¿Sí? Mm. ¿Está? Bien. Cuando el virus desarrolla suficiente cantidad de reproducciones y suficiente cantidad de muertes celulares, va a provocar lesiones en los tejidos que se van a transformar en síntomas clínicos. Lo planteo de otra forma. Entra un virus de la gripe a mi cuerpo. ¿Y yo qué voy a ver? Ni bien entró, yo tengo una carga viral de virus de la gripe. Pero después, ¿qué pasa? Esa carga viral baja a cero. ¿Por qué? Porque todos esos virus de la gripe, ¿qué van a estar haciendo? Meterse dentro de las células y reproducirse. Cada vez que se reproducen sobre una célula, la matan. Entonces, esto luego nos va a provocar daños celulares. ¿Está? Esos daños celulares los podemos observar como síntomas clínicos. Si el daño es en el hígado, vamos a ver que la persona tiene ictericia. Si el daño es a nivel respiratorio, veremos tos, fatiga, depende cuál sea el daño. ¿Está? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Y por qué baja al final? Y porque lo combatimos con los virus. La tasa de reproducción viral es tan alta que termina lastimando más células de tu propio cuerpo que las que morirían por otras causas, y el resultado es que se van perdiendo esas células y, para simplificarlo, ¿qué se hace? Desaparecen de sangre. ¿El resultado cuál es? Simple. ¿Por qué desaparecen? ¿Cómo te moriste o le ganaste? O te moriste, o le ganaste, o se viene una segunda ola. Otra vez, las viriones se meten adentro de las células, y al meterse dentro de las células, ¿qué pasa? No veo síntomas. ¿Está claro? ¿Se entiende el planteo?
Esto es importante porque a la hora de detectar los viriones es sumamente complejo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar habitualmente para identificar esto? Vamos a ir más por el lado de los compuestos de limpieza, de forma tal de poder detectar si hubo uso, no hubo uso o alguna condición por el estilo. ¿Sí? Bien, paso al ciclo lisogénico. Pero para explicar el ciclo lisogénico, primero vamos a ver que el ADN del fago se introduce a la célula parasitada y lo que observamos acá es que el ADN bacteriano queda por un lado y por el otro lado que queda el ADN viral. ¿Está claro? Ahora la célula es como si tuviera un plásmido. Sin la genética para sintetizar plásmidos. ¿Claro lo que estoy diciendo? Bien, como vimos en el ciclo lítico, el virus primero reproduce sus partes, después se ensambla y una vez que se ensambla, se libera causando la enfermedad correspondiente a lo que se ocasionó. ¿Está? ¿Dudas con esto? Bien, continúo. El ciclo lisogénico, vamos a observar que dentro del ciclo lisogénico, el ADN viral, ¿lo ven ahí el verde? Se funde con el ADN bacteriano, dando una parte de ADN codificante. ¿Claro? ¿Se entendió esto? Bien, y ahora el ADN ya no es el ADN viral, ya no es el ADN bacteriano, es el ADN de la célula infectada. ¿Está claro? Bien, ¿dudas con esto? Claro. En realidad, siempre comienza todo por el ciclo lítico. Pero algún virus puede ya en la primera reproducción irse al lisogénico. Es raro, pero puede pasar. Ahora, observen que el ADN que tenemos en el ciclo lisogénico, el primero tiene un plásmido, el segundo no lo tiene, pero ¿dónde está el ADN en el segundo ciclo? ¿Dónde está el ADN verde? Adentro del cromosoma. ¿Está claro? Todavía no sé quién se reproduce, pero va a utilizar el cromosoma. Ya pasó. Ahora agarro otra bacteria que puede hacer ciclo lítico o ciclo lisogénico. Depende del ciclo celular y la bacteria y el fago, no es tan lineal. Sí, lo que podés decir es que siempre empieza por el ciclo lítico, porque sin el ciclo lítico no tendría suficiente cantidad de entornos virales como para que ocurra lo que tiene que ocurrir en el ciclo lisogénico. Okay. ¿Cuál es el problema del ciclo lisogénico? Es simple. El problema de este ciclo es que el ADN viral se mezcla con el ADN canino. ¿Sí? Canino. O bacteriano, el que sea. ¿Sí? Da igual. ¿A qué me refiero? Fíjense esta bacteria ahora. ¿Qué tiene? ¿Ven que el cromosoma como es? Más grande, ¿lo ven? Y además de ser más grande, ¿qué pasa? Tiene una parte celeste y una parte verde. ¿Qué es la parte verde? El viral. Bien, ¿y ahora qué ocurre? La bacteria comienza a reproducirse como cualquier bacteria. ¿Y el resultado cuál es? Que duplica lo que se llama el profago, esta bacteria que tiene el ADN del fago, ¿sí? ¿Y qué hace? Se divide y después de muchas divisiones, lo que voy a observar que es que otra vez
el ADN bacteriano se separa del ADN viral. ¿Lo ven? ¿Es espontáneo? Profago Sí, sería en realidad es frente a alguna situación ambiental. ¿Cómo? Profago. Profago es esa bacteria que tiene, por un lado, el cromosoma bacteriano recombinado y todo el resto de la maquinaria celular. ¿Sí? Es el paso anterior al fago. Esto puede pasar acá muchísimas veces, ¿eh? Y cuando aparece alguna condición ambiental particular, sale de este ciclo lisogénico y vuelve al sitio lítico. ¿Claro? Ahora, lo que no tenemos claro en todos los casos es cuál es la molécula que genera el cambio de efecto. ¿Sí? O sea, que deje de estar mezclado y pase a. No tiene que haber un mediador químico que diga, mira, se achica la cantidad de salidas, no sé, de hermética o de lo que fuere que estés haciendo en esto. Cualquier ruido que te genere la bacteria por alguna cuestión ambiental, nutrientes, temperatura, cualquier condición que afecte a la bacteria va a salir del ciclo lisogénico de reproducción y va a pasar a darte un ciclo lítico de vuelta. ¿Está claro? Y lo pueden hacer todas las bacterias o solo algunas. Es como una especie de espora, que lo querés comparar con algo. Sí, va por ese lado, aunque acá tenés reproducción, ¿eh? Claro, sí. ¿Tiene algún beneficio? ¿Qué dejaría de hacer? En realidad son cosas que observamos. No tenemos No tiene una condición de funcionalidad. Sí le hemos encontrado a esto una grandísima utilidad. ¿Por qué? Observen esto. Si yo tengo una cápside viral y le meto un ácido nucleico, que ese ácido nucleico tenga la capacidad de armar ciclo lisogénico, ¿me siguen hasta acá? Sí. Y que cuando se arma el ciclo lisogénico, dentro del cromosoma bacteriano hay una zona de rápida traducción y formación, por ejemplo, de proteínas, yo pondría a hacer lo que se llama una traducción especializada y esa traducción especializada permite que la bacteria empiece a sintetizar una proteína que yo quiera. ¿Está claro? Y transforma a las bacterias en una fábrica biológica de alguna molécula. Que después, bueno, la tengo que separar del resto de las moléculas, pero ya está fabricada. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Y las bacterias pueden estar haciendo ciclo lítico o ciclo lisogénico. ¿Está? Bien. Cuando el fago se incluye en el ADN bacteriano, la bacteria puede cambiar de comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, recién que nombraba yo, que podía sintetizar una molécula nueva. ¿Se ven? Acá tengo un profago, que se separa el ADN bacteriano y el gen viral, que en este caso es unido a un gen bacteriano de galactosa. ¿Lo ven? Saco este gen viral y se lo inyecto a una célula que tiene todo el ADN completo. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo una célula receptora galactosa negativa que antes era positiva. ¿Está claro? ¿Y el resultado cuál es? Me queda una célula lisogénica galactosa positiva, en este caso, cuando la bacteria original queda
era negativo. La inclusión del ADN viral que le permitió tomar un camino más rápido, por ejemplo, para cualquier relación con meter las llaves en una cerradura o cualquier cosa que quieras hacer de esto, que puedas transformarlo en para cualquier uso posterior de cosas. ¿Sí? ¿Para qué se usa esto? En biotecnología podemos desarrollar técnicas de formación, por ejemplo, de proteínas o de expresión de algún gen particular que querramos obtener por... A partir de ahora, ¿qué hago? Tengo la célula formada de esta forma y produce una enzima, una proteína, un carbohidrato, lo que necesite para alguna acción particular. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bien, todo esto era bacterias. ¿Cuál es la diferencia en animales? Para empezar tenemos núcleos. Para empezar tenemos núcleo. Y para empezar tenemos membranas de muchos tipos. Tengo retículo endoplásmico, liso, rugoso. ¿Están? Bien. Todo esto va a generar varios cambios. Cambio número 1. Los virus no ingresan igual en las células bacterianas que en las células animales. ¿Cuál es la primera diferencia? La absorción y sobre todo el ingreso. Segunda diferencia, la síntesis y el ensamblado del virus. ¿Sí? Los virus animales es común que tengan algún tipo de enzima que no se encuentra en los fagos. Veamos un ejemplo. Busquen enzimas del virus de la influenza. Tiene endonucleasa, transcriptasa, neuraminidasa. Bien, ahora quiero que busquen un medicamento contra las enzimas del virus de la influenza. Tiene un antiviral. ¿Y qué hace? Valoxaviir me gusta más. No me lo vendas. Mecanismo de acción quiero. ¿Qué hace? ¿Y qué era la neuraminidasa? Bien. Entonces, fíjense cómo una cosa te lleva a la otra. Entender cuáles son las enzimas que tiene el virus te permite atacar al virus y no a la célula bacteriana, a la célula, perdón, animal. ¿Claro? ¿Por qué lo puedo hacer contra ese virus y no contra otro? Porque tengo, por un lado, la enzima bien identificada y por otro lado el medicamento para esa enzima. ¿Sí? ¿Está claro la ventaja que tiene esta condición? Bien. ¿Qué más cambia en las células animales? Dijimos, cambia la vía de ingreso, cambia la síntesis y el ensamblado. Cambia que los virus animales tienen habitualmente enzimas mientras que los bacterianos no. Y cambia el sistema de maduración y liberación del virus. Básicamente, ¿qué cambia? Todo. Todo. ¿Sí? Porque también cambian los procesos de biosíntesis de ADN y ARN. Bueno, Bien, primer cambio, la fijación. En la fijación, ¿cuál es el cambio importante? Número 1, los sitios receptores de
la célula animal. Las células animales tienen muchos receptores de superficie. Cuando digo muchos, tienen más de 10.000, algunas más, y muchos más también. Algunos de esos están repetidos, inclusive. Ahora, cuando el virus se acerca a la célula, lo que va a hacer es tener afinidad con uno de los receptores de la célula. Bien, ¿y eso qué ocasiona? Que otros receptores de la célula animal se van a acercar a la partícula viral. ¿Está claro? Haciendo que el anclaje del virus con la célula animal sea más fuerte. ¿Se acuerdan que las membranas plasmáticas tienen un modelo de mosaico fluido? Sí. Bien, si el modelo es de mosaico fluido, la membrana fluye, con lo cual las proteínas que están en la membrana se mueven por ese fluido. Lo que estoy diciendo es, cuando el virus se pega al receptor, otros receptores se empiezan a acercar para generar un anclaje más firme. ¿Está? Bien. ¿Está claro? Cuando tengo suficiente cantidad de lugares de anclaje, que esto depende del virus que estemos hablando, ¿qué va a pasar? El virus entero va a ingresar por endocitosis a la célula. Y acá aparece una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque no inyectaba solo la Porque en el otro ingresaba solo el ácido nucleico. Acá que entra todo el virus. Bien, el sistema de endocitosis celular normalmente incluye la presencia de esa endocitosis de algunas proteasas y lipasas que ataquen lo que engulló la célula. ¿Está claro? Normalmente cuando una célula incluye una macromolécula, le va a agregar enzimas líticas en ese lisosoma que se va a formar. Sin embargo, acá no se va a destruir todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No se va a destruir todo. Y entonces, virus envuelto. Se pega a la membrana. Una vez que se pega con suficiente cantidad de espículas unidas a los receptores, ¿qué ocurre? Se funde la membrana, la envoltura con la membrana, se fusionan y eso ocasiona que se forme una vesícula viral. ¿Está claro? Esa vesícula viral, ¿qué pasa? Ingresa y lo que va a ocasionar es que por ruptura de las membranas va a quedar la cápside liberada en el citoplasma. ¿Está claro? O sea, la membrana que recubría el virus, ¿qué pasa? Se rompe. Ese es un mecanismo. Acá estoy hablando de un virus envuelto. Si el virus no es envuelto, ¿qué pasa? Se forman nuevamente espículas de fijación y ¿eso qué genera? Genera que la membrana, no sé si ven que se pliega y otra vez ingresa el virus y una vez que ingresa, podrían ingresar enzimas líticas, pero además de ingresar enzimas líticas, las enzimas líticas no van a romper la estructura viral. Porque si rompieran la estructura viral, destruyen el virus y ni nos enteramos porque ese virus no va a enfermar. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que estoy diciendo hasta acá? Bien. ¿Cómo se digiere la cápside? Dos alternativas.
o por enzimas propias de la célula o por el entorno químico de la célula. pH, temperatura, va a hacer que se rompa la estructura y al romperse las estructuras de la cápside, ¿qué emerge? Emerge en el ácido nucleico. ¿Dónde? En el citosol de la célula. ¿Sí? ¿Está claro? No sé qué dije. O por el entorno propio de la célula o por enzimas líticas propias de la célula. Claro. Se rompe el lisosoma producto de las enzimas líticas. ¿Sí? Ahí hay que ver qué enzimas en particular. Tenés varias, tipo calpaína, catepsinas, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, las proteasas importantes. ¿Qué? Las pasas pueden ser, sí, pero no acá exactamente, sino más en el núcleo. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué tengo? ¿Qué me quedó? Me quedó el ácido nucleico libre. Ojo con la terminología. ¿Por qué? Ácido nucleico libre. ¿Por qué lo llamo así? Puede ser ADN, puede ser ARN, positivo, negativo, simple cadena, doble cadena, circular. O sea, todos los combos posibles acá. Ácido nucleico libre. Y la envoltura se formaron los capsómeros que quedaron ahí disponibles. Esos capsómeros van a ser rotos también. Habitualmente hay que ver cuál, pero lo típico es que se rompan y formen aminoácidos, que esos aminoácidos los vas a utilizar como base estructural para la síntesis de nuevos capsómeros. ¿Sí? O síntesis de enzimas para la replicación viral. ¿Sí? Lo más importante acá es que el virus tiene que dominar la estructura metabólica de la célula, que todavía no lo hizo, para poder comenzar la biosíntesis. Bien. El ADN viral tiene que migrar al núcleo. Y dentro del núcleo, enzimas virales van a empezar a generar la síntesis. ¿Sí? Esas enzimas virales. No tiene nada que ver acá el ciclo lisogénico, es todo lítico. Exacto. Técnicamente, depende cuál sea la enzima, podemos ver que o vino dentro del virus y se liberó, o fue sintetizada por el ADN o ARN viral. ¿Sí? Insisto, esto depende del mecanismo. Cada virus tiene un mecanismo particular. ¿Sí? Con lo cual ahora los vamos a generalizar, pero tengan en cuenta que no tienen el mismo mecanismo todos los virus. ¿Sí? Veamos ejemplos. Si yo les pregunto, lo vimos antes, pero el virus de la hepatitis A, ¿qué tipo de ácido nucleico tiene? ARN, positivo. El virus de la hepatitis B que tiene ADN. Bien, la parte importante de esta es que el virus de la hepatitis B tiene ADN, con lo cual ese ADN va a migrar al núcleo y en el núcleo ¿qué va a hacer? Comenzar a transcribirse, formando las enzimas propias de lo que requiera ese virus. ¿Está claro? Y sigo en ciclo lítico. ¿Está claro? Bien, no me acuerdo. ¿Sí ¿está hasta ahí? Les voy a mostrar una cosa que tendría que haberlo puesto acá. No se me ocurrió, pero denme un segundo que les muestro para ver si esto sirve de algo.
No. ¿Se ve este genoma de ARN? Acá, con varios colores. Sí. ¿Cada color qué es? Bien, a ver si lo puedo agrandar. ¿Ves la glicoproteína de superficie? ¿Qué letra la abrevia? Sí. ¿Qué es esto? Sí. Bien, ¿qué son estas proteínas de matriz? M. ¿Lo ven? Bien, ¿qué es la fosfoproteína que tiene asociada al ARN? La P. ¿Qué es la nucleoproteína? La N. Y la polimerasa directa de ARN que sintetiza el ARN para el ácido nucleico propio del virus, que es la L. ¿Se entiende esto? Este es el genoma del virus de la rabia. ¿Se entiende cómo funciona? Si miráramos el genoma de otro virus, ¿qué veríamos? Fíjense que acá prácticamente solo tengo proteínas de cápsides, capsómeros y proteínas estructurales para la resistencia del ácido nucleico, pero no tengo enzimas virales propias. ¿Te acabo lo que quiero decir? Entonces, este genoma, en este caso es ARN, pero si fuera ADN, a ver si lo puedo ver. Pues hay virus que tienen. Cuando se sintetiza Claro, y se madura el virus incluye tanto los capsómeros ordenados en la forma correspondiente, el ácido nucleico enrollado de la forma correspondiente y las enzimas que están dentro del virus. ¿Sí? Bien. Esta es una forma que la vamos a ver bien en la parte de genética. No soy un robot. No sé para qué paga. Se ven acá las diferentes genes del ADN viral. Cada uno de estos, ¿qué es? Una proteína específica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, vuelvo a la presentación. Los virus ADN se replican en el núcleo de la célula huésped mediante ¿qué? Enzimas virales. ¿De dónde salieron las enzimas virales? En realidad, venían dentro del ADN o ARN del virus y se replicaron para generar la proteína correspondiente. ¿Está claro? Bien, después tenemos proteínas que van a migrar hacia el interior del núcleo y se van a unir al ADN recién sintetizado. Eso lo que le va a dar es estabilidad al ADN y el ADN vírico. Y por último, los viriones que se van a ir formando, se van a formar los capsómeros en el retículo endoplásmico rugoso que van a formar y a irse ensamblando, dando lugar a la formación de todo el virus. Cuando el virus se termina de formar, sale por las membranas de la célula huésped donde son liberados. En este caso son liberados utilizando las membranas del retículo endoplásmico y fusionando la membrana del retículo endoplásmico con la membrana plasmática, saliendo, por ejemplo, un virus desnudo. ¿Está claro? ¿Sí? El único virus ADN
que hace todo su trabajo en el citoplasma es el pox virus. ¿Le suena el nombre? Bien. Viruela. No, por ahí el nombre cuando te dicen pox virus. Vos decís, ¿y esta? No es que, ¿cómo no sabés que el pox virus es la viruela? ¿Entienden? No era necesario saberlo. Bien. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? ¿A qué te referís? Dame más datos. Bien. El poxvirus tiene ADN polimerasa propia. Y entonces, en el entorno del citosol, la ADN polimerasa del virus directamente actúa funciona en el citosol. O sea, no necesita la maquinaria de la célula para hacer el No trabajo. necesita la maquinaria del núcleo. O sea, viene con su polimerasa. Sí. Bien. El virus que trae ADN se fija en la célula huésped, ingresa el virus, se disuelve la cápside y te queda el ADN viral. El ADN viral migra de lo que es la superficie al núcleo y en el núcleo va a comenzar a reproducirse ese ADN viral generando ARN mensajeros. Los ARN mensajeros van a generar proteínas a nivel citoplasmático que se van a ir ensamblando en el retículo endoplásmico y luego van a ser también ensambladas con el ácido nucleico. Una vez que se ensambla las proteínas del capsómero con el ácido nucleico, se cierra y por último hay que ver si el virus sale de forma lítica, como se ve acá en el dibujo, o si sale a través de una pared, se llama parte de la membrana y te queda lo que se llama un virus envuelto. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Y los virus ARN qué onda? ¿Cuántos tipos había? Simple cadena y doble cadena, un segmento y varios segmentos. Infinitos. No. Infinitos. ¿Cuál es el punto? Si el ARN es monocatenario y la cadena es positiva, se sintetiza directamente a partir de la cadena. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Si el virus es simple cadena y negativo, lo primero que tienen que hacer ¿qué es? Transcribir una cadena positiva, que va a servir como ARN mensajero para luego comenzar la síntesis proteica. Primero transcribe. Dicho de otra forma, lo único que se puede sintetizar proteínas es a partir de ARN mensajero de una cadena positiva, con lo cual si había una negativa, ¿qué hay que hacer? Pasarlo positivo. Pasarla positiva. Depende cuál. Sí, puede haber un PoliA, un Tatabox, hay varias alternativas. ¿Es verdad? No, no. Tanta sinceridad en el... No, pero que está igual en 2019, no sé qué. Bueno, yo la cursé en 1994 y todavía me acuerdo. No, pero gastos. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí. La ventaja del ARN mensajero que se sintetiza a partir de la cadena simple negativa, que se sintetiza el positivo, es que se van a sintetizar muchas más cadenas negativas y esas cadenas negativas van a generar nuevas cadenas positivas. ¿Pero por qué se sintetizan? Si vos querés. Porque vos tenés un efecto de amplificación. Al hacer este mismo mecanismo, vos pensás que tenés una enzima trabajando. Entonces, esa enzima que producía del ARN negativo, produce un positivo, yo tengo una enzima que vuelve a hacer eso varias veces. Con lo cual, de una única cadena obtengo varias cadenas positivas. Esas cadenas positivas
van a trabajar y van a producir nuevas cadenas también negativas. Al producir nuevas cadenas negativas de cada una de ellas, obtengo varias positivas. Entonces tengo varias por varias, que van a generar nuevas cadenas positivas. Entonces tengo varias por varias por varias. Y al armar una estructura de reproducción cuadrática, perdón, no cuadrática, exponencial, ¿sí? ¿Está claro? Que la cantidad de producción de virus en el corto plazo se amplifica enormemente. Esto lo que te va a permitir es que el virus rápidamente ensamble, rompa esa célula y pase a otra. Es una ventaja para el virus. Cualquier ventaja para el virus es mala para nosotros. ¿Sí? Pero piensen que para tener síntomas de una infección viral, siempre tenemos un periodo de incubación. Ese periodo de incubación, ¿cuánto dura? Depende del virus. Pero los virus que mejor mecanismo de replicación tengan, van a tener periodos de incubación más cortos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Estas No, las enzimas, en general, todas estas son enzimas de síntesis dominadas por los virus, pero son síntesis de citosol. ¿Sí? Y por último, el ARN bicatenario tiene que usar la cadena positiva para codificar las proteínas. ¿Sí? ¿Está? Con lo cual ahí, por ejemplo, necesitamos las helicasas, todo el mismo mecanismo, que este va a utilizar las mismas estructuras, pero nada más que aparecen en citosol. ¿Está? Entonces, veamos esta estructura. Fíjense primero lo de la izquierda. Primero el virus se fija. Luego, ¿qué hace? Entra. Luego de la entrada, ¿qué hace? Elimina la cubierta y comienza o un ciclo de biosíntesis o un ciclo de infección crónica. O el virus empieza a reproducirse y a infectar células, o hace un ciclo lisogénico. El otro sería El otro sería el lítico. Y por último, tengo tanto el lisogénico como el lítico, la liberación. Ahora, a nivel de bacterias, lo que va a ocurrir es que la fijación es por las proteínas de pared. Esto mismo no va a ocurrir en los virus animales. ¿Por qué? De pared. El mecanismo va a ser distinto. O sea, el mecanismo existe. ¿Tienen fijación? Sí. Sí, pero diferente. Bien, la entrada del virus bacteriófago, ¿cómo es? ADN inyectado. ¿Sí? Sí. ¿Necesita eliminar la cubierta? No, ¿por qué? No entra. Bien, la biosíntesis, ¿dónde se va a hacer? En el protoplasma. Y la infección crónica va a darte una lisogenia. ¿Está claro? Esto me va a dar la liberación a través de la lisis bacteriana. Ahora, la fijación del virus animal a la membrana citoplasmática va a ser a través de glicoproteínas de la membrana y de proteínas. ¿Está? Mientras que la entrada, ¿cómo es? completa. Entra el virus completo por endocitosis o fusión de membranas si es un virus envuelto. Bien, la eliminación de la cubierta, ¿cómo se hace? Por digestión enzimática de las proteínas de la cápside. ¿De quiénes son esas enzimas que digieren la cápside? No, justamente son de la célula animal. ¿Está? Podían tener proteasas, pero lo típico es que las proteasas sean propias de la célula animal. ¿Están?
Bien. La biosíntesis, ¿dónde se hace? En el núcleo, si el virus es ADN, y en el citosol, en el caso de que sea ARN. Bien. Nos tenemos que acordar que la viruela no hace. Sería el ejemplo, sí, el POX. Bien, los virus envueltos salen por brotación. Brotan y se llevan parte de la membrana. Mientras que los virus sin envoltura rompen la membrana plasmática. ¿Y qué me queda ver? La lisogenia. Lo que es lisogenia en un virus bacteriófago se transforma en latencia, infecciones virales persistentes o cáncer en los virus animales. ¿Se acuerdan que el virus de la hepatitis B producía cáncer? Lo dijimos. Yo estaba pensando en el El C tiene la misma estructura. ¿Por qué producen cáncer? En realidad, con que se integren solo no alcanza. Tienen que hacer un cambio del marco de corrimiento de lectura o tienen que exponer un oncogen o tienen que modificar el anclaje de una proteína reguladora, inhibitoria o excitatoria para la nueva síntesis y eso va a generar un cambio de comportamiento en el sistema de crecimiento celular. ¿El resultado cuál es? La célula no se autorregula, la célula no se muere, no tiene apoptosis. El resultado, la célula empieza a reproducirse de forma sin control. Tengan en cuenta que ese es uno de los mecanismos, pero también tenemos otros mecanismos de importancia relacionados a lo que sería la infección crónica por el cambio de la estructura de ADN. Aparecen los virus oncogénicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen el papiloma? El virus del papiloma humano. HPV. El HPV. ¿Qué tipo de virus es? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es oncogénico? Busquen qué tipo de virus es. Clasifiquen. ¿Es ADN o ARN? ¿Doble cadena, simple cadena? Es ADN. Claro. Veamos. Fíjense que hay más. Bicatenario. ¿Cómo? Bicatenario. ADN bicatenario. No envuelto. Bien. ¿Se entiende cómo entra? ¿Y por qué pueden ser cancerígenos? Porque para que ese virus dé cáncer, ¿qué tiene que hacer? De mínima tiene que modificar el ADN propio de la célula. ¿Está claro? O sea, los ARN no son. No son tan oncogénicos, salvo algunos que tienen sus cuentas. Cuando decís CAR, decís Un coronavirus. profago sería. Ten en cuenta que cuando hablas de profago estamos hablando de bacterias. En realidad, el nombre que se le denominan a estos virus son virus oncogénicos porque lo que hacen es formación de tumores en animales. No. Bien. Esta es una de las causas, y todavía hay otras en estudios que no tenemos claras, pero hay suposiciones de que algunos virus, por modificación del ADN, cambian sistemas regulatorios y provocan enfermedades de algún tipo. Para dar un ejemplo, lo que digo ahora entra en el término de las suposiciones, no es que está comprobado, pero hay estudios que están buscando la presencia de un virus
que genere una modificación genética a nivel intestinal, provocando celiaquía. ¿Está claro? No se sabe qué virus, pero lo que se supone es que la gente se transforma en celíaca a cualquier edad, ¿producto de qué? Una alternativa podría ser un virus. ¿Qué virus? Las dos alternativas que vimos siempre. Uno que conocemos y que no le conocemos esa función, o es un virus que no conocemos. ¿Está claro? ¿Y cómo lo busco? ¿Se acuerdan lo que vimos en el video? Cuando cultivos y Claro. flora. Pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Hay muchos interrogantes. Si fuera tan fácil, ya tendremos la respuesta. Digamos, sería todo como... Lo que digo es, creemos, hay un montón de información de cosas que sabemos. Pero así como hay un montón de información de cosas que sabemos, también hay un montón de información que nos falta averiguar. No está todo conocido. ¿Está? Y si aún estuviera todo conocido, lo que ocurre habitualmente es que aparecen nuevos virus, nuevas enfermedades, que hay que entender cómo funcionan. ¿Cuánto tiempo tiene la raza humana sobre la Tierra? ¿Cuánto tiempo generó contagios el virus del HIV? ¿Claro la diferencia? Bien. Virus típicos. Virus de sarampión, panencefalitis esclerosante subaguda. Virus de la rubiola, encefalitis progresiva. Ninguno zafa acá, ¿eh? Ecovirus, infección persistente. Epstein-Barr, hepatitis, papiloma humano. Los tres producen cáncer. Estos virus está comprobado que producen cáncer. Otros tenemos suposiciones. ¿Está claro? Y lo que nos queda ver para el sábado son las entidades subvíricas. O sea, ya no me interesa un pedazo de ácido nucleico recubierto por proteínas. Voy por menos. Quiero un pedazo de ARN suelto. Contagioso. No. El prión sería una proteína. Sí. El prión y los viroides son entidades subvíricas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas? Buen fin de semana. El sábado con medialunas. Muy bien. Algo positivo. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Adelanté una clase porque no quería dar de vuelta y ahí no quería dar digamos, una clase más de taxonomía. Yo lo que hice fue dar la clase de virus y después voy a volver a la clase de taxonomía. Sí, porque tenemos que ver taxonomía específica de algunas especies bacterianas. Pero dije, che, veníamos viendo taxonomía, dije. No, lo de arriba. ¿Cómo te empezás por ahí? Claro. Sí, mirá, para que te des una idea. Entidad de subvíricas. Esto es la significancia de los virus, esto es como un repaso, pero esta parte todo repaso.
Listo, lo utilizamos. Ah, bueno. Sí. Dijo que si queremos tomar una semana. De la genética inmune están después del parcial. O antes. Sí, bien. Después tenemos parcial y después tenemos una clase o solo parcial y recuperación. Bueno, eso, a ver, eso de que no se mueve, te cuento. Vamos a tener probablemente una clase de genética y la clase esa que dice integración y repaso va a ser, además de integración y repaso, va a ser la clase de inmuno. Exacto. Salvo que quieras dar el final adelantado, cosa por el estilo, todo ahí. Sí. El final adelantado entran todos los temas, aún los que no vimos. Bueno, entonces. ¿Él?